Hola amantes del misterio y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy radiante de tenerlos por aquí hoy. ¿Listos para una inyección de enigma y revelaciones? Porque hoy vamos a zambullirnos en un caso que me ha estado carcomiendo la mente durante semanas, un misterio que se entrelaza con secretos turbios, identidades camufladas y, como anticipa el título, una revelación que los dejará sin aliento. Hoy vamos a diseccionar el caso de Demet. Sí, Demet, ese nombre que resuena en todos los corrillos. Pero no hablamos de una Demet cualquiera, sino de la Demet que se encuentra atrapada en el ojo de un huracán de especulaciones. Una Demet que, al parecer, es portadora de un secreto tan explosivo que podría reconfigurar la realidad que conocemos. Durante semanas nos hemos convertido en sabuesos implacables, rastreando cada pista, escudriñando cada detalle, y finalmente siento que estamos a punto de desenmascarar a la persona que se esconde detrás de este laberinto de misterio. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de este rompecabezas, les hago una invitación cordial. Si son recién llegados a este espacio y sienten afinidad por los misterios intrincados, las teorías conspirativas y todo aquello que exuda un aura de intriga, no duden en suscribirse. Hagan clic en ese botón rojo que los espera ansiosamente y activen la campanita, su faro personal para no perderse ni un solo de nuestros vídeos. Además, su apoyo es el combustible que me permite seguir trayéndoles contenido de esta magnitud. Ahora sí, vamos al grano. La génesis de esta historia se encuentra en un simple rumor, una chispa que encendió un incendio. Un susurro que serpenteaba por los pasillos de una corporación gigantesca, una frase repetida hasta la saciedad en los cafés de la ciudad, una sospecha que se expandió como un virus en las redes sociales. Demet sabe algo. ¿Pero qué es ese algo que se oculta tras esa enigmática frase? ¿Quién es Demet en realidad, despojada de toda máscara? Y la pregunta que late con más fuerza, ¿quién está desesperado por mantener ese secreto sepultado bajo tierra? En un primer vistazo superficial, Demet parecía ser una persona común y corriente, una hoja más en el vasto árbol de una empresa tecnológica, llevando una vida discreta, sin llamar la atención ni destacar entre la multitud. Sin embargo, a medida que excavamos en las profundidades de la investigación, comenzamos a tropezar con pequeñas incongruencias, piezas que no encajaban en el puzzle, conexiones subterráneas que apuntaban hacia una conspiración de dimensiones colosales. Por ejemplo, descubrimos que Demet había sometido su nombre a una metamorfosis hace algunos años. En su vida anterior, se llamaba. Pausa dramática para intensificar el suspense. Elena Ramírez. ¿Por qué este cambio de identidad radical? ¿Qué fragmento de su pasado intentaba desesperadamente ocultar? Esta fue la primera hebra que decidimos desenredar, y nos condujo a un laberinto de identidades falsas, documentos manipulados y un reguero de incertidumbre que solo servía para multiplicar nuestras preguntas, en lugar de ofrecernos respuestas. Pero no nos dejamos amedrentar por la complejidad del caso. Continuamos nuestra investigación, examinando su historial laboral con lupa, analizando sus contactos en busca de una conexión reveladora, escudriñando sus perfiles en las redes sociales en busca de una migaja de información que pudiera iluminar su verdadera identidad. Fue entonces cuando nos topamos con un hallazgo verdaderamente intrigante, una serie de mensajes encriptados, intercambiados sigilosamente con un usuario anónimo, como dos espías comunicándose en territorio hostil. Estos mensajes eran complejos, diseñados para resistir cualquier intento de descifrado, pero con la ayuda de un experto en criptografía, un mago de los códigos, logramos desentrañar una porción de su contenido. En estos mensajes, Demet hablaba con una urgencia palpable de la verdad, del secreto, de la necesidad imperiosa de revelarlo. Pero, ¿a qué se refería con tanta vehemencia? ¿Cuál era ese secreto tan trascendental que la impulsaba a poner en riesgo su seguridad, su anonimato, su propia vida? La llave que abriría las puertas de este misterio, al parecer, se encontraba enterrada en el pasado turbio de la empresa para la que Demet trabajaba. Investigando los archivos corporativos con la meticulosidad de un cirujano, descubrimos un documento confidencial, marcado con la advertencia de alto secreto, que revelaba una serie de irregularidades financieras, posibles fraudes a gran escala y conexiones escalofriantes con actividades ilícitas. Un escándalo en potencia, un polvorín a punto de explotar que, de salir a la luz, podría hundir a la compañía en el abismo y arrastrar consigo a sus principales directivos, los cerebros detrás de la operación. Podría ser que Demet o Elena Ramírez, en su vida anterior, hubiera descubierto esta red de corrupción y estuviera conspirando para exponer la ante el mundo.
Todas las señales apuntaban en esa dirección. Pero, ¿quién era el usuario anónimo con el que se comunicaba en secreto? ¿Quién le brindaba el apoyo logístico y emocional para llevar a cabo esta misión suicida? Aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado, donde la trama se complica hasta límites insospechados. Porque después de una investigación exhaustiva, logramos identificar al usuario anónimo, desvelando su identidad oculta. Y la revelación. Otra pausa dramática para mantenerlos al borde del asiento, fue sencillamente impactante. El usuario anónimo, el misterioso benefactor de Demet, no era otro que redoble de tambores, el exdirector ejecutivo de la compañía, Miguel Ángel Torres. ¿Por qué el exdirector ejecutivo, el hombre que había estado en la cúspide del poder, estaría comunicándose en secreto con Demet para revelar los secretos más oscuros de su propia empresa, los trapos sucios que avergonzarían a sus antiguos colegas? La respuesta, al parecer, residía en su abrupta renuncia, una salida repentina que había dejado a todos rascándose la cabeza. Según nuestros informantes infiltrados en las entrañas de la compañía, Miguel Ángel Torres había renunciado a su cargo después de tropezar con las irregularidades financieras y había sido silenciado por los actuales directivos, amenazado con represalias si osaba revelar la verdad. Así que Demet y Miguel Ángel Torres, dos almas unidas por la sed de justicia, por el deseo incontrolable de venganza, habían estado trabajando juntos en la clandestinidad, tejiendo una red para exponer el escándalo y hacer pagar a los culpables. Pero, ¿cómo encajaba todo esto con el cambio de nombre de Demet? ¿Por qué Elena Ramírez había decidido enterrar su identidad y renacer como Demet? La respuesta a esta pregunta nos fue proporcionada por una antigua compañera de clase de Elena, una mujer que la conocía desde la infancia y que guardaba recuerdos valiosos de su vida pasada. Según su testimonio, Elena había presenciado un crimen horrendo hace años, un acto de violencia que la había marcado de por vida, y se había visto obligada a cambiar de identidad para protegerse de los perpetradores, hombres poderosos y despiadados que no dudarían en silenciarla para siempre. Al parecer, la empresa para la que trabajaba Demet estaba conectada de alguna manera con este crimen, una conexión que Elena había descubierto al tropezar con las irregularidades financieras, dándose cuenta de que estaba inmersa en un peligro mucho mayor del que jamás había imaginado. Ahora, al unir todas las piezas del puzzle, la imagen se volvía nítida y clara. Elena Ramírez, transformada en Demet, había presenciado un crimen, había cambiado de identidad para escapar de sus perseguidores, había descubierto un escándalo financiero en la empresa donde trabajaba, se había aliado con el exdirector ejecutivo, consumido por el remordimiento, y estaba a punto de revelar la verdad ante el mundo, sin importar las consecuencias. Pero la pregunta que persistía en nuestra mente era, ¿por qué Demet no había revelado ya toda la información a las autoridades? ¿Qué la detenía en el último momento, impidiéndole dar el paso final? La respuesta era tan simple como aterradora: miedo. Miedo a las represalias, miedo por su seguridad, miedo a las consecuencias devastadoras que sus acciones podrían desencadenar. Sin embargo, sabíamos que Demet estaba a punto de cruzar el Rubicón, de tomar una decisión irreversible. Los mensajes encriptados eran cada vez más urgentes, impregnados de una desesperación palpable. Las reuniones secretas eran más frecuentes y arriesgadas, y la presión sobre sus hombros era cada vez mayor, amenazando con aplastarla. Estaba claro que Demet estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para sacar a la luz la verdad, para hacer justicia por las víctimas silenciadas. Y aquí es donde entramos nosotros, la comunidad de amantes del misterio, los detectives aficionados que se deleitan en desentrañar los secretos más oscuros. Decidimos ofrecer nuestro apoyo incondicional a Demet, convertirnos en su escudo y espada, ayudarla a revelar el secreto que amenazaba con consumirla. Publicamos una serie de vídeos y artículos en las redes sociales, generando conciencia sobre el caso, exponiendo las irregularidades y presionando a las autoridades para que iniciaran una investigación exhaustiva. Y funcionó. La presión pública, alimentada por nuestra pasión y nuestra determinación, fue tan intensa que las autoridades se vieron obligadas a actuar. Se abrió una investigación formal, se designó un equipo de detectives para examinar las pruebas y se citó a declarar a los principales directivos de la empresa, los sospechosos de orquestar el fraude. Demet, sintiéndose respaldada por el apoyo masivo de la comunidad, inspirada por nuestra fe inquebrantable en la justicia, decidió finalmente revelar toda la información que poseía, sin guardar nada para sí misma. Entregó los documentos.
Confidenciales los mensajes encriptados, su testimonio personal, una confesión desgarradora que revelaba los entresijos del complot. La revelación fue explosiva, un terremoto que sacudió los cimientos de la empresa y resonó en todos los rincones del país. El escándalo financiero salió a la luz, exponiendo la corrupción y la avaricia de los directivos. Los responsables fueron arrestados, acusados de fraude, malversación de fondos y otros delitos graves. La verdad finalmente se impuso, triunfando sobre la mentira y la oscuridad. Demet, o Elena Ramírez, resurgió de las cenizas como una heroína, un símbolo de valentía y resistencia. Su historia inspiró a miles de personas a luchar por la justicia, a no tener miedo de denunciar la corrupción, a alzar la voz contra la impunidad. Pero lo más importante de todo es que demostró que la verdad, aunque a veces se esconda en las sombras, siempre encuentra la manera de salir a la luz, tarde o temprano. Y que juntos, unidos por un propósito común, podemos lograr grandes cosas, podemos cambiar el mundo. Y ahora, después de este viaje emocionante, la pregunta que nos hemos estado haciendo desde el principio, ¿quién se esconde tras el misterio de Demet? La respuesta es, una persona valiente, una persona justa, una persona dispuesta a sacrificarlo todo por la verdad, una persona que se negó a ser silenciada. Esa es Demet, la heroína anónima que desafió al poder y venció. En resumen, en el vídeo de hoy hemos desentrañado un complejo misterio que se entrelaza con identidades falsas, secretos corporativos y una valiente mujer dispuesta a revelarlo todo, sin importar el precio. Hemos descubierto que Demet, en realidad Elena Ramírez, se vio obligada a cambiar de identidad para protegerse de un pasado turbulento, descubrió un escándalo financiero en la empresa donde trabajaba y se unió al exdirector ejecutivo, un hombre consumido por el remordimiento para exponer la verdad. Gracias a la presión pública, al apoyo de la comunidad y a su valentía inquebrantable, la verdad salió a la luz y los responsables fueron llevados ante la justicia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando este caso. Me encanta sumergirme en estos misterios con ustedes, sentir su energía y descubrir juntos la verdad, desentrañando los enigmas que nos acechan. Ahora los invito a compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se esperaban esta revelación impactante? ¿Qué les parece la valentía de Demet, su coraje inquebrantable? ¿Conocen alguna otra historia similar, algún caso que merezca ser investigado? Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus sospechas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si sintieron la emoción del misterio correr por sus venas, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita, su alerta personal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, repletos de misterio, intriga y revelaciones sorprendentes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes del misterio.